les presentaremos las principales teorías del crecimiento económico junto con sus autores, sus obras, lo más relevante de ellas y su aplicación en el mundo contemporáneo. Comenzamos presentándonos. Somos el equipo 2 y estamos conformados por los siguientes integrantes. Pertenecemos al quinto grado Grupo E. Nuestra docente es María Salazar y estamos en la asignatura de Estructura Socioeconómica de México. Comenzamos. Modelo clásico. Según este modelo, la economía tiene una fluidez bastante libre. Los precios y los sueldos se ajustan de acuerdo con las subidas y bajadas del estándar del mercado, como según la variedad de la demanda de bienes y servicios. Autores: Adam Smith. El desarrollo de su libro presentó la creación del primer sistema de economía política en el mundo, el cual ayudó en gran parte a un desarrollo significativo de la política y de la organización social. Se considera que su libro es mucho más que una explicación del sistema económico. Smith fue el primer fundador de esta teoría en su obra La riqueza de las naciones, en 1976. Se refiere que la verdadera riqueza de una nación no está en sus metales o en lo natural, sino que es el trabajo productivo de la población. Cuando los trabajadores se especializan, aumentan su rendimiento. La división del trabajo es la base de la industrialización y de las riquezas de las naciones para que sean agradables a todas las sociedades. Este orden se transformó en la ley de la oferta y la demanda, donde hay libre competencia, siendo esta la libertad de decisión. El crecimiento económico se lograba con la combinación de capital y de trabajo, de la acumulación y aumento de estos factores de la producción propiciaba un mayor crecimiento de la economía. Desde este punto de vista, su libro económico representa varias ideas que son producto de miles de años de evolución humana. David Ricardo, cuando cumplió 37 años, escribió su primer artículo de economía, dando inicio a una carrera como economista que duró 14 años. En 1809 publicó un controversial artículo en el que aseguraba que la causa de la inflación en el Reino Unido era la imprenta excesiva de billetes por parte del banco. Ricardo no solo fue uno de los principales economistas clásicos, sino que además fue uno de los primeros exponentes de la rama de este modelo conocido como monetarismo. Según su ley del mercado, la razón por la cual existen estas depresiones es por falta de producción en algunos mercados y el exceso de otros. Por otro lado, según su teoría, los balances se debían resolver automáticamente. Su teoría se apegaba a las ideas clásicas de la economía. Modelo periférico. Uno de los autores que más resaltan esta teoría es Raúl Prebisch. En la tesis que realizó, abarcó el desarrollo económico de América Latina junto con algunos de sus principales problemas. En esto igual se ilustra el por qué no pueden ser idénticas las sociedades del capitalismo desarrollado y las sociedades de la periferia. Prebisch intenta explicar que el retraso económico latinoamericano se relaciona con las estructuras económicas que predominan en cada región vinculadas a la división internacional de trabajo. La Segunda Guerra Mundial generó una crisis donde se vio afectado el continente europeo, esto ya que no tenían recursos económicos para seguir manteniendo a las colonias que tenían explotadas. Un ejemplo de capitalismo periférico es el que tiene adoptado la mayoría de los países latinoamericanos impuesto por Estados Unidos. En Asia Oriental también se pueden encontrar muchos ejemplos de países regidos por este sistema económico. Algunos países industrializados y capitalistas son Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Australia o Canadá. Estos países se nutren de las materias primas que provienen de otros países. El sistema económico en los países periféricos tiende a imitar al capitalismo de los países industrializados, llevando a grandes contradicciones internas. El crecimiento continuo o crecimiento económico refleja el incremento de renta, de valores o bienes tanto de un país como de una región en un periodo específico. Se da en las épocas en las que la economía marcha bien, existiendo de crecimiento cuando hay crisis económica. Se conducirá como consecuencias directas que los habitantes de este país tengan una mejor calidad de vida. Por ejemplo, el Estado de México en Guatemala, como capital, está situado en un ejemplo de crecimiento continuo en una economía de las últimas décadas. Sus principales actividades económicas son las vinculadas como la manufactura, la agricultura, ganadera y pesquera. También está el turismo. Como origen de este crecimiento continuo, se propuso de acuerdo al norteamericano de libre comercio, firmado en 1994 por México, Canadá y Estados Unidos. John Maynard Keynes fue gran representante, ya que la obra keynesiana por excelencia. Esta sostiene que un mejor país y una mejor distribución sustenta el ingreso económico que lleva un mayor crecimiento del mismo. Ahora voy a hablar sobre las fases de ciclos económicos.
Por ejemplo, el ciclo económico suele dividirse en diferentes partes. La principal, que es recuperación, que es una fase del ciclo en que la economía está estancada o crece ligeramente. Procede de esta la expansión. Es una fase de mayor crecimiento económico. Está el auge, que es una fase en el crecimiento económico que empieza a mostrar señales de agotamiento. La recesión, que es una actividad económica que reduce, que conlleva una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios. Por último está la depresión, cuando nos encontramos en una fase de recesión continua en el tiempo y sin previsión de mejora. Estas 4 fases del ciclo económico son más conocidas y usadas como recesión. Durante la recesión o disminución de la actividad económica, la producción declina durante 6 meses o más de las empresas, conllevando una baja en actividad económica. Valle. Se llega al valle cuando la producción deja de caer. La economía ha llegado a un punto bajo desde el cual se inicia la recuperación. La recuperación, que se caracteriza por un creciente en la producción, una disminución de desempleo y las utilidades e incremento de actividad económica. La cresta, que antecede a la recesión. Una vez que se llega a la cresta, cesa el crecimiento de la producción. Los ciclos económicos no tienen una duración determinada, pero son clasificados de la siguiente manera. Cortos, que tienen una duración media de 40 meses, no suelen llegar a la fase de depresión. Los medios, tienen una duración media de 7 y 11 años. Son una serie de ciclos cortos que no llegan a superarse completamente y acaban en una crisis económica. Los largos, que tienen una duración de 47 a 60 años, que son fases suaves y lentas que requieren mucho tiempo para llegar al auge. Y suele ser lenta, pero desemboca en depresiones económicas de magnitud histórica. Los ejemplos en la actualidad de estos casos sería la crisis económica de Estados Unidos. La recesión de 2008 fue muy desagradable porque la economía se contrajo rápidamente en un 2% en el primer trimestre del 2008, cuando en el segundo trimestre se recuperó 2.1%. Todos pensaron que la recesión ya había terminado, sin embargo se contrajo otro 2.1% en el tercer trimestre, antes de caer en un estrepitoso 8.4% en el cuarto trimestre de la economía. Luego recibió otro golpe en el primer trimestre del 2009, cuando se contrajo un brutal 4.4% que permaneció en la tasa, aumentando la tasa de desempleo en un 5%, y en enero del 7.3% a diciembre. La depresión ocurrió en el segundo trimestre del 2009. El PIB